Dicen que en los pasillos del fútbol regio ya se escucha un murmullo distinto, uno de esos que no nace de una conferencia ni de un comunicado, sino del rumor que se cuela por las banquetas, por los cafés, por los chats de la raza y por las conversaciones donde el corazón siempre habla antes que la cabeza. Y esta vez el nombre que está provocando ese cosquilleo felino es uno que, por lo mismo que significa, duele y emociona al mismo tiempo: Eric Aguirre, el de Rayados, supuestamente amarrado para ponerse la piel de Tigres. Porque no es cualquier chisme de mercado, no es el típico "lo están sondeando" que se lo lleva el viento al día siguiente. Lo que anda rodando tiene un sabor más fuerte, como de movimiento grande, como de esos golpes que cambian el humor de una ciudad. La versión que se repite, con diferentes matices, es que Tigres no solo preguntó, no solo tanteó, sino que habría avanzado tanto que ya se habla de un acuerdo prácticamente cerrado, a falta de ese último paso que en el fútbol siempre existe: la firma, la foto, el bienvenido. Y claro que, siendo quien es y viniendo de donde viene, esto prende la mecha del clásico regio desde antes de que ruede el balón. Porque si hay algo que en Monterrey no se perdona fácil es ver a un jugador identificado con un lado cruzar la calle y aparecer del otro con otra camiseta, otro escudo, otra afición empujándolo. Ahí es cuando el fútbol deja de ser solamente deporte y se convierte en orgullo, en identidad, en una guerra fría que se vive diario, incluso cuando no hay partido. Eric Aguirre no es un nombre cualquiera en el mapa de la liga. Es de esos futbolistas que, sin necesidad de hacer demasiado ruido, terminan siendo indispensables en la estructura de un equipo. Lo ves y entiendes por qué los técnicos lo usan, por qué lo sostienen, por qué lo acomodan donde haga falta. Aguirre es oficio, es lectura, es esa inteligencia táctica que no siempre se aplaude en los resúmenes, pero que los equipos grandes necesitan para ganar cuando el partido se traba. Y si algo lo define es la versatilidad, esa palabra que en el fútbol moderno ya no es un lujo sino una obligación. Puede jugar por banda, puede cerrar como lateral, puede sostener un recorrido largo si lo piden, y también puede meterse por dentro si el sistema lo requiere. No es el típico jugador de una sola función, de un solo carril. Es más bien esa pieza que te resuelve emergencias, y a veces, te abre la puerta a nuevas formas de jugar. Ahora imagínate ese perfil cayendo en Tigres, un equipo que históricamente se ha construido con jerarquía, con experiencia, con jugadores de carácter, pero que también ha entendido que el detalle fino gana torneos. Tigres no necesita fichajes por capricho. Cuando va por alguien, normalmente es porque el tablero se está acomodando para que esa pieza haga sentido. Por eso, si el rumor es real, no suena a ocurrencia, suena a planificación. La pregunta que nos hacemos como afición es obvia: ¿por qué Aguirre? Y la respuesta, si te pones a analizar sin la pasión encima, es clara. Tigres necesita gente que compita, que sostenga ritmo, que te permita rotar sin que se te caiga el sistema, sobre todo con calendarios que te exigen estar a tope cada 3 días. Y ahí un jugador como Eric te da oxígeno, te da alternativas, te da seguridad. Además, hay partidos que no se ganan con brillo, se ganan con estructura. Tigres ha vivido etapas donde el talento sobraba, pero la consistencia se batallaba en ciertos tramos. Tener un futbolista que entiende los tiempos, que sabe cuándo acelerar y cuándo enfriar, que no se desespera cuando el rival presiona, es oro. Y Aguirre tiene ese tipo de cabeza, esa escuela de equipo grande donde el error mínimo te cuesta el partido. Tácticamente el encaje es una tentación para cualquier entrenador. Tigres, cuando juega con laterales profundos, requiere que esos futbolistas no solo suban, sino que elijan bien el momento. No se trata de correr por correr, se trata de atacar sin quedar partido. Y si algo puede aportar Aguirre es esa disciplina para medir riesgos, para no desordenarse, para no regalar contragolpes que te rompen el partido en dos. En salida, también es interesante. Tigres siempre ha tenido la intención de salir jugando, aunque a veces el rival te obligue a reventar o a saltar líneas. Un jugador que pueda recibir bajo presión, perfilarse y soltar con criterio ayuda a que el equipo no se convierta en un manojo de nervios cuando te aprietan arriba. Aguirre no es un malabarista, pero sabe hacer lo que hay que hacer, y eso, en momentos calientes, vale más que cualquier lujo. En fase defensiva, ni se diga. El clásico regio se gana con temple, con duelos, con segundas jugadas. Ahí no te sirve un futbolista que se apaga cuando el estadio truena. Te sirve uno que aguanta, que se concentra, que entiende que el rival va a cargar por su banda con todo: velocidad, centros, paredes, diagonales. Y la experiencia de Aguirre en ese entorno puede convertirse en una ventaja, porque conoce el veneno de Rayados desde adentro. Y aquí viene lo sabroso, lo que hace que el rumor se vuelva novela: la idea de que un jugador del rival llegue a Tigres no solo para sumar, sino para competir por un puesto y, en una de esas, convertirse en protagonista. Porque si algo ha caracterizado a Tigres es que nadie tiene el lugar regalado. Aquí la camiseta pesa, la afición exige, y si no respondes, el volcán te lo recuerda sin piedad.
Imagínate la competencia interna, el entrenamiento diario, el a ver quién se raja. Eso en Tigres suele elevar el nivel. Los equipos campeones no se construyen con 11, se construyen con 18 que se sienten titulares. Y Aguirre, por personalidad y por recorrido, no viene a pasear. Si llega, llega a pelear, a empujar, a incomodar a los que se confiaron. También hay un tema de vestidor, de jerarquía silenciosa. Tigres es un equipo con nombres pesados, con líderes de esos que se notan en el gesto, en la forma de caminar, en el tono con el que se hablan entre ellos. Para entrar ahí no basta con jugar bonito, hay que tener carácter. Y Aguirre, aunque no sea el más mediático, ha vivido presión real. Sabe lo que es que te juzguen, que te exijan, que te comparen, que te carguen la mano cuando fallas. Por eso, como afición, la ilusión no es solo quitarle un jugador al rival. Es imaginar cómo ese tipo de futbolista puede darle al equipo una estabilidad que, en liguilla, marca diferencia. Porque todos queremos ver goles, todos queremos ver espectáculo, pero cuando llega la fase donde una jugada te define el semestre, ahí se necesita gente que no se desconecte ni un segundo. Ahora, del lado de Rayados, la idea debe picar como sal en herida. Porque no se trata de que se vaya cualquiera, se trata de que se vaya a Tigres, el enemigo de casa, el que te mira de frente y te disputa todo. Y aunque muchos quieran venderlo como negocio, la realidad es que el fútbol en Monterrey no se vive así. Aquí cada movimiento tiene carga emocional, y más si se pinta de amarillo y azul. La ciudad, si esto se concreta, se va a dividir todavía más. Habrá quien diga que es traición, habrá quien diga que es profesionalismo. Habrá quien recuerde jugadas, partidos, derrotas, y habrá quien diga si Tigres lo quiere es por algo. Pero en medio de todo, lo único seguro es que el morbo va a explotar. Porque la primera vez que Aguirre pise el volcán con la camiseta de Tigres, el ambiente va a ser una mezcla de fiesta y electricidad. Y nosotros, los de Tigres, lo sabemos, este tipo de movimientos se disfrutan doble. Primero, por lo futbolístico, por la expectativa real de que el equipo se refuerce. Y segundo, por lo simbólico, por ese mensaje que se manda sin decirlo, Tigres sigue siendo un destino grande, un proyecto que atrae, un equipo que convence incluso a gente del otro lado de la rivalidad. Pero ojo, que por lo mismo no hay que caer en la trampa del triunfalismo anticipado. El mercado siempre tiene giros raros. A veces lo que parece amarrado se cae por detalles mínimos, una cláusula, un tema familiar, un ajuste de salario, una decisión de técnico, un cambio de plan. Por eso, aunque el rumor esté fuerte, aunque la banda ya lo esté imaginando con la playera, conviene respirar, porque el fútbol es experto en romper ilusiones antes del anuncio. Lo que sí se nota es que, si Tigres está metido en esto, no es por improvisación. Se siente como un movimiento pensado, de esos que buscan completar un rompecabezas. Y si lo están buscando, es porque el club ve algo más allá de la etiqueta Rayado. Ve un perfil útil, un jugador que puede hacer que el equipo sea más completo, más flexible, más listo para competir en cualquier escenario. También está el tema de la motivación del propio Aguirre. Un cambio así no se toma a la ligera. Cambiar de camiseta en la misma ciudad, con la misma prensa encima, con la misma afición rival esperándote el error para reventarte, requiere valentía. Requiere creer en ti. Requiere pensar que puedes no solo sobrevivir, sino triunfar. Y si el rumor es real, quizá Aguirre está buscando justamente eso, un reto que lo obligue a sacar su mejor versión. Porque, seamos honestos, hay futbolistas que, cuando cambian de entorno, renacen. Les cambia el chip, les cambia el hambre, les cambia la manera de competir. Llegan con el orgullo herido o con la necesidad de demostrar, y se convierten en otra cosa. Y en Tigres, con el volcán apretando y con la exigencia de títulos, esa transformación puede ser brutal. Además, hay un aspecto que a veces se olvida, el futbolista también piensa en selección, piensa en continuidad, piensa en proyectos. Un jugador como Aguirre sabe que cada semestre cuenta, que cada partido es una vitrina, y que estar en un equipo que pelea siempre arriba te mantiene en conversación. Tigres, con su peso, con su visibilidad, con su presión constante, también te pone ahí, en el foco. Y si llega, no va a llegar a un club cualquiera. Va a llegar a una institución con cultura ganadora, con afición intensa, con expectativas altísimas. Aquí no basta con cumplir, aquí la gente quiere que sientas la camiseta. Quiere verte barrerte, quiere verte meter la pierna con orgullo, quiere verte festejar una barrida como si fuera gol. Y esa conexión emocional, si se da, puede convertir a un exrayado en un felino adoptado por la grada. La narrativa mediática, por supuesto, se va a volver un circo. Van a desempolvar fotos, frases, reacciones viejas. Van a buscar cualquier señal de que Aguirre alguna vez habló bien o mal de Tigres.
Van a medir cada palabra suya como si fuera declaración de guerra. Y ahí es donde se prueba el carácter. Porque aguantar eso y enfocarte en jugar es para hombres de Temple. En redes, ni se diga. Habrá memes, habrá guerra de comentarios, habrá videos viejos editados, habrá gente exigiendo que beses el escudo desde el primer día y gente diciendo que nunca será tigre. Y en medio de esa locura, lo único que realmente importa será lo de siempre, lo que pase en la cancha. Si rinde, si responde, si gana duelos, si ayuda al equipo a ser campeón, la historia cambia. Tigres, además, suele potenciar a los jugadores que se adaptan al espíritu competitivo del club. No todos pueden, no todos aguantan. Pero los que sí, terminan creciendo. Se vuelven más serios, más constantes, más fuertes mentalmente. Y un jugador con la base que ya trae Aguirre podría dar ese salto, podría convertirse en ese elemento confiable que aparece en partidos grandes, donde la presión te aprieta el cuello. Ahora, imaginemos el escenario más picante, el clásico, el primer duelo contra Rayados con Aguirre del lado de Tigres. Eso no se escribe, se vive. Cada toque suyo sería observado, cada error amplificado, cada acierto celebrado o abucheado con furia. Y ahí es donde se define una reputación. Hay jugadores que se esconden, y hay jugadores que se crecen. Si Aguirre se crece, se vuelve leyenda instantánea para la afición felina. Porque si hay algo que enamora al tigre es la valentía. El jugador que no se esconde, el que encara, el que se para firme, el que no se achica aunque le silben la ciudad entera. Tigres respeta a los que se parten la madre por el escudo, aunque vengan de donde vengan. Y eso es lo que hace que esta historia tenga tanto potencial. No es solo fichaje, es drama, es identidad, es la ciudad mirándose al espejo. También hay que pensar en el calendario y en los objetivos. Tigres no se conforma con competir, Tigres exige. Liga, liguilla, torneos internacionales, todo. Y para eso necesitas fondo de plantilla, necesitas jugadores que puedan entrar y sostener nivel. Ahí, Aguirre sería un recurso de lujo, un comodín que te evita inventos, que te reduce improvisaciones, que te permite mantener un estilo sin que el equipo se desarme. Por supuesto, también existen los riesgos. Todo fichaje los tiene. La adaptación, la presión, las lesiones, la forma física, el ritmo. Y más con un jugador que viene de un entorno rival, la carga emocional pesa, el entorno se vuelve más ruidoso. Pero si Tigres está avanzando en esto, es porque confía en su estructura, en su grupo, en su capacidad de arropar al jugador para que se enfoque en jugar. Hay otro detalle que me encanta como aficionado, este tipo de movimientos le manda un mensaje a la liga. Tigres no se duerme. Tigres sigue teniendo ambición. Tigres sigue mirando cómo reforzarse de manera inteligente. No se trata de traer nombres solo por traerlos, se trata de construir un plantel que te permita ganar incluso cuando no estás en tu mejor día. Y aunque algunos digan que no es bombazo, para mí sí tiene algo de golpe fuerte, pero del tipo que se entiende con el tiempo. Porque los campeonatos muchas veces los ganan los equipos que tienen estos fichajes silenciosos, los que te arreglan un partido con una cobertura, con una recuperación, con una decisión correcta en el minuto 88 cuando todos están fundidos. Además, está el orgullo de armar un Tigres que pueda dominar desde lo táctico. Un equipo que no dependa de una sola idea, de un solo plan. Aguirre podría ayudarte a cambiar el dibujo sin cambiar jugadores, a cerrar un partido sin meterte atrás como equipo chico, a abrir una banda cuando el rival se encierra, a resistir una presión alta cuando te quieren ahogar. Y si llega, será inevitable que se prenda el debate, ¿cómo lo reciben en el volcán? Yo, como Tigre, lo digo claro, se recibe con expectativa y con exigencia. No hay necesidad de fingir que siempre fue Tigre. No. Se trata de entender que ahora, si se pone esta camiseta, su historia empieza de nuevo. Y esa nueva historia se escribe con entrega, con disciplina, con rendimiento. Aquí el pasado se respeta, pero el presente se gana. Lo mejor sería que, si se concreta, él mismo salga con un mensaje sencillo, sin humo, sin provocaciones. Algo directo, vengo a trabajar, vengo a competir, vengo a ganar. La afición entiende ese idioma. No queremos discursos largos, queremos hechos. Queremos ver al jugador meter la pierna, correr el extra, apoyar al compañero, no hacerse chiquito en los momentos pesados. Rayados, por su parte, seguramente intentará controlar la narrativa, minimizarlo, decir que no era tan importante. Es parte del juego. Pero el fútbol no se engaña tan fácil. Cuando un jugador te sirve, se nota. Cuando se te va, se siente. Y si se va al rival, se siente el doble. Por eso este rumor está tan vivo, porque pega donde duele. Y mientras todo esto se cocina, la afición de Tigres se permite soñar.
Se permite imaginar un equipo todavía más completo, más competitivo, más listo para levantar otra copa. Se permite imaginar el volcán encendido, la ciudad pintada de amarillo, el rival mordiéndose los labios. Porque el fútbol, al final, también es eso, ilusión, deseo, fantasía que un día puede volverse realidad. Pero también hay que tener los pies en la tierra. Hasta que no se anuncie, sigue siendo especulación, sigue siendo esa historia que se cuenta en voz baja y se grita en redes. Y aún así, hay algo que nadie nos quita, la emoción de pensar que Tigres está moviendo fichas grandes en el tablero más sensible, el de la rivalidad. Ese simple y sí ya cambió el ambiente. Si al final se cae, quedará como uno de esos rumores que hicieron ruido y luego se apagaron. Pero si al final se concreta, si de verdad vemos a Eric Aguirre con los colores de Tigres, la ciudad va a vivir un capítulo nuevo del clásico regio, uno con morbo fresco, con cuentas nuevas, con historias por cobrarse en la cancha. Y yo, como Tigre, solo puedo decir una cosa: si vienes, vienes a la casa del volcán, donde se exige, donde se compite, donde se gana o se aprende a soportar el fuego. Aquí la camiseta no se presume, se honra. Aquí la afición no perdona la tibieza, pero abraza con todo al que se entrega. Si el rumor se convierte en realidad, que sepa Aguirre que esto no es un cambio de uniforme, es entrar al territorio donde el rugido no se negocia. Porque Tigres no está para medias tintas. Tigres está para hacer historia. Y si de verdad está por llegar un jugador del otro lado, que sea para sumar, para fortalecer, para empujar el proyecto a otro nivel. Que sea para que, cuando suene el silbatazo en el próximo clásico, el mensaje sea clarito: aquí no venimos a sobrevivir, venimos a mandar. Así que mientras la novela sigue, mientras el mercado se mueve y los rumores se vuelven más intensos, nosotros seguimos con la misma fe de siempre, que Tigres piensa en grande, que Tigres no se conforma, y que si esta bomba se cocina, va a explotar justo donde más retumba, en el volcán, con la afición cantando, y con la ciudad entera viendo cómo el fútbol regio vuelve a escribir una página que nadie va a poder ignorar.